Estamos de regreso con todos ustedes para dar continuidad a esta edición 560 de Repasando en este domingo 17 de octubre del año 2021. La temperatura en Santiago de los Caballeros se mantiene en 22 grados Celsius, sensación térmica 22 grados Celsius. En el día de hoy, pues bueno, 9 provincias en alerta precisamente porque ese frente frío que nos anunciaron que se ha anticipado, se esperaba para la primera semana de noviembre, pues llegó antes de tiempo, pero hubo una serie de combinaciones y condiciones que se transformaron y generaron o produjeron una vaguada. Entonces esa vaguada está incidiendo conjuntamente, ¿verdad? Haciendo unos que otros otras combinaciones con una onda tropical. Entonces esos fenómenos van a provocar fuertes lluvias en 9 provincias que se mantienen en un nivel de alerta, donde está incluida Santiago de los Caballeros. Hablamos de Santiago Rodríguez, de Dajabón, estamos hablando de La Vega, María Trinidad Sánchez, entre otras. Así que para que usted tenga conocimiento, si se iba a trasladar fuera de la ciudad, sepa que hay lluvia, pero según el pronóstico, a pesar de estas lluvias, las temperaturas no van a cambiar significativamente. Pero yo creo que a pesar de que uno siente ese calor, que uno dice, caramba, pero está lloviendo, y uno no siente una brisita, indiscutiblemente que hay un cambio, no es esa misma, óigame, la sensación térmica sí ha variado, y esto, quiéralo o no, por calorcito que uno sienta, no es ese calor de septiembre, agosto, que caramba, volvió a uno loco. Pero bueno, ahí está el pronóstico del tiempo para este domingo 17 de octubre. Vamos a continuar con las fechas para recordar, nuestro segmento de las fechas para recordar en esta entrega 560 de Repasando. La primera de las fechas dice 14 de octubre de 1961 al 14 de octubre de 2021, 60 años que nació la Federación de Mujeres Dominicanas de Santo Domingo. Hay que decir, ¿verdad?, que esa valentía, muchas de las oposiciones a la dictadura trujillista, lo que continuó entonces tras la llegada del profesor Juan Bosch, su victoria, el derrocamiento de ese gobierno, la guerra de abril, los 12 años de Balaguer, todavía en la actualidad la mujer sigue dando cátedras de no únicamente pelear por sus derechos, peleó por los derechos de todos los dominicanos. Muchas de esas mujeres, no únicamente constituidas en esta Federación de Mujeres Dominicanas, quizás muchas que no llegaron a afiliarse o a agremiarse, a pertenecer a algún sindicato, sector o federación, como en este caso, también dieron mucho por la lucha de la reivindicación de derechos, en especial de la igualdad con relación a los derechos de la mujer. Así que hay que resaltar la osadía, porque a pesar de que ya no había dictadura trujillista, los remanentes eran lo mismo, una sociedad que el patriarcado simplemente es un simbolismo. Hablamos de una sociedad extremadamente machista, misógina, donde la mujer era solamente un adorno, y el hecho de que se pronunciara, de que quisiera salir a las calles, envalentonarse, de que dijera yo también puedo pelear en esta revolución, era una osadía. Así que celebrar a la mujer con la creación de estos tipos de movimientos es precisamente orgullo, es rectificar, es recordar las grandes luchas. Así que vamos a ponerla nuevamente, señor director, en pantalla. Ya son 60 años que nació la Federación de Mujeres Dominicanas de Santo Domingo. Ahí tenemos esa fotografía emblemática de esta Federación de Mujeres Dominicanas. Vamos a continuar con otras fechas para recordar en esta entrega 560. Una fecha que, bueno, viene cargada de muchas emociones, porque precisamente a propósito de que vamos a hablar de estas dos grandes figuras, recientemente, y más adelante trataremos ese tema de la muerte del famoso Macorís. Pero qué decir de esta fecha, que un 14 de octubre de 1971 al 14 de octubre de 2021, ya son 50 años que el general de brigada, el que vemos allá a la derecha, Ney Rafael Nívar Seija, fue nombrado jefe de la policía en sustitución del también brigadier Enrique Pérez y Pérez por presión internacional para el desmantelamiento de la llamada Banda Colorá. Mira, hablar de la Banda Colorá es hablar de crimen, es hablar
de sufrimiento, es hablar de dolor, es hablar de violencia, es hablar de la distancia del Estado dominicano de un Estado de Derecho, de la distancia del Estado dominicano de la justicia social, es hablar de todo, podríamos decir, y parecería exagerado, hasta de crímenes de lesa humanidad. Si usted se pone a buscar descripciones, la banda colorada entra ahí, parecería exagerado de mi parte, algo descabellado, pero sí, eso es para que se haga la idea, recordar qué hizo esa famosa banda colorada, que tanto se justificó, que tanta culpa se le echó al gobierno norteamericano a través de sus embajadas y la injerencia del mismo a través de la CIA. Siempre se decía, no, pero que no era, que si los 12 años de Balaguer, que era la CIA. Él la CIA, pero parece que Balaguer era sordo, mudo, en fin, y no, era la CIA. Balaguer no hacía nada, estaba de mano atada, era la CIA, y todo era la CIA. Indiscutiblemente que la CIA jugó un papel preponderante en el respaldo a dictaduras, en todo esto en oposición a los gobiernos de izquierdas, a los gobiernos comunistas. Indiscutiblemente, eso no es mentira, pero el principal argumento que eran la CIA, que incluso lo dio el propio Macorís, y reitero, más adelante vamos a destacar precisamente a este nefasto personaje en la política dominicana, en especial el papel jugado en la banda colorada. Pero ¿qué sucedió aquí? Más allá de la banda colorada, vamos a poner nuevamente, señor director, en pantalla cuando destacamos esta fecha, que decimos que un 14 de octubre de 1971, el 14 de octubre, 50 años que el general de brigada Ney Rafael Níbar Seijas fue nombrado jefe de la policía en sustitución del también brigadier Enrique Pérez y Pérez. Se habla de la presión internacional para el desmantelamiento de la llamada banda colorada. Fue sorpresivo. Hay que recordar que en las filas militares de la Policía Nacional habían tendencias, exactamente como se da en un partido. Usted lo vio en su momento PLD, tendencia danilista, tendencia leonelista. Mismo partido, pero dos tendencias. Entonces, misma institución, mismo cuerpo en sentido general, bandos que respondían, uno a Ney, el otro a Enrique Pérez y Pérez. O sea, habían tendencias, habían sectores, había un poder. Y Balaguer supo jugar con eso. Jugó tanto, tanto y tanto que cuando ya no era conveniente, que Enrique Pérez y Pérez, creador de esa famosa banda colorada, entonces le dio entre comillas para abajo, como se dice coloquialmente, porque lo destituyó y cayó de sorpresa, cayó como un balde de agua fría. Nadie se lo esperaba, en especial por el poder de Enrique Pérez y Pérez en las filas militares. Estamos hablando que esto generó una crisis insignificativa en el gobierno de Joaquín Balaguer. Balaguer tenía, para que usted vea, ese hombre que ejerció una de las principales medidas de represión del gobierno de Joaquín Balaguer. Sí, suena impactante, pero eran parte de sus medidas. Asimismo, como él implementó la famosa política de cemento y varilla, de esas creaciones de construcciones que favorecieron a muchas familias dominicanas, asimismo, parte de sus medidas era la banda colorada. Una banda que tuvo sus momentos más sangrientos de la mano de, por supuesto, de su creador, Enrique Pérez y Pérez. Entonces, ¿quién imaginarse que Joaquín Balaguer, ¿verdad?, de ese tablero los removiera? Lo que dice entonces, lo que deja como un reflejo más de que no le era leal a nadie sino a sus propios intereses, porque ese hombre que jugó un papel importante para el mantenimiento de su gobierno, quitando del medio a tantas vidas valiosas, sin embargo lo quitó, lo sustituyó como que nada es nada. ¿Por qué hablo de que esto generó una crisis para el gobierno de Joaquín Balaguer? Porque inmediatamente se da a conocer esta noticia sorpresiva que nadie se esperaba por el poder de Enrique Pérez y Pérez en las filas militares. Inmediatamente emitieron un comunicado renunciando a toda la cúpula militar. Hablamos de quien encabezaba, que si la Marina de Guerra, hablamos de la Fuerza Aérea, hablamos un sinnúmero de figuras conocidas que estaban al mando de esos renglones en las filas militares. Sin embargo, el presidente Joaquín Balaguer, para su momento, ni tonto ni perezoso, de inmediato hay decretos para nombrarlos, ¿verdad?, para sustituir más bien a aquellos que ya se habían ido. Sin embargo, no pasó de ser precisamente un momento
o quizás instantes, podríamos decir, no se produjo un acontecimiento delicado más allá de la renuncia de estos militares que hicieron pública precisamente esta decisión. Lo propio hizo el presidente Joaquín Balaguer para su momento y empezó entonces a nombrar, y de aquí precisamente surge que el presidente Joaquín Balaguer se designa el secretario de Estado de las fuerzas. Entonces ya usted ve cómo la situación cambió. ¿Y qué pensar? Balaguer jugó con ese cuerpo, Balaguer jugó con ese tirijala. Balaguer lo tenía como muñeco títere, esos bandos en las filas militares, ya te impulso a ti para que te mate con aquel, y eso le dio prácticamente sostenibilidad a su gobierno, porque quienes eran los que implementaban aquellos famosos golpes de Estado, si obviamos una serie de sectores que son los que influyen también para este tipo de decisiones y situaciones. Pero más allá de esto, Balaguer jugó, supo jugar sus fichas, y una de sus fichas la movió, que fue Enrique Pérez y Pérez, que hizo esta decisión a nivel social a pesar de que los años sangrientos del gobierno de los 12 años de Joaquín Balaguer no concluyó necesariamente con quitar a Enrique Pérez y Pérez y el desmantelamiento de la banda colorada, pero esto en el momento cayó en gracia, por llamarlo de alguna manera, en la población dominicana, que ya estaba harta y hastiada de los diferentes atropellos de la banda colorada, porque se daban a conocer los sucesos más sangrientos, porque lo mucho hasta Dios lo ve, pero había una serie de actuaciones de la banda colorada que no fueron necesariamente notoriedad en los medios, violaciones a mujeres, atropellos a ciudadanos, hacían lo que quisieran, porque era que estaban respaldados por psicópatas, porque hay que tener un grado de apatía hacia el dolor del otro para usted ejercer posiciones como esta. Pero ahí está una fecha relevante en la historia dominicana, en especial de este hecho que, como decimos, le generó una situación un tanto delicada al presidente Joaquín Balaguer tras tomar esta decisión. Damos un salto de esta fecha con la siguiente y cerramos precisamente con esta tercera fecha, esta parte de nuestros recuerdos por momentos históricos con nuestro segmento Las Fechas para Recordar. Y la siguiente es con 17 de octubre de 1979 al 17 de octubre de 2021. 42 años que el presidente Antonio Guzmán dispone que el Estado Dominicano adquiera todas las acciones de la firma minera Rosario Dominicana por un monto de $70 millones. Entre los hitos del presidente Antonio Guzmán a su llegada ¿verdad?, al poder, en todo su proceso, fueron precisamente varios, y uno de ellos fue devolverle al Estado Dominicano las acciones de la firma minera La Rosario Dominicana, entre otros hechos relevantes que vienen vinculados, ¿verdad?, a toda la ausencia de Estado de Derecho y de justicia social que citaba. Le dio un sosiego a la sociedad dominicana con su llegada, le dio garantías a muchas familias que no vivían precisamente en la tranquilidad. Pero bueno, entre los tantos hitos que podemos citar del gobierno del presidente Antonio Guzmán está ese, el que el Estado Dominicano adquirió todas las acciones de la firma Rosario Dominicana. Y bueno, con esta de las fechas para recordar, nos vamos a una pausa breve. Al regreso tenemos contenido de peso aquí en Repasando. Repasando.